Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un vídeo en el que vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz porque se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la que generalmente hablo del jazz que a mí más me interesa, el jazz que más me gusta, músicos, discos, libros, películas, documentales, todo lo que tiene que ver con lo que a mí me parece que es el mejor jazz. Y hoy vamos a hablar de un disco muy curioso, quizá no demasiado conocido, pero de una calidad musical impresionante por el talento de los músicos que reúne en un mismo estudio y en un mismo lugar en el año 1960. Estamos en 1960 y el jazz en estos momentos se encuentra, como casi siempre por otra parte, escindido en dos facciones principales. Los más tradicionalistas, que son los que se adscriben al bebop introducido por Charlie Parker, Dizzy Gillespie y compañía, y los más vanguardistas, los que quieren ir más allá, los que consideran que el bebop es solamente un estadio en la evolución del jazz, pero que se debe tratar de ir más allá y romper con los parámetros establecidos, incluso por el bebop, ya no hablemos del precedente swing. Un camino, este de los vanguardistas, que desembocaría en tendencias que no tardarían en llegar, como el free jazz, la third stream o posteriormente el jazz fusión. Además, el descenso de popularidad del jazz en estos momentos frente a otros estilos, como el naciente rock and roll que llegó a la escena musical oficialmente a mediados de los años 50, que percibían este rock and roll algunos como un descenso en la calidad musical del producto que se lanzaba al mercado. Este descenso de la popularidad del jazz frente a otros estilos como el rock and roll o incluso la música country es una preocupación evidente para músicos de jazz que empiezan a ver con absoluta claridad que en lugares como Europa su música se aprecia mucho más que en su propio país, y por si no fuese poco, se les trata mucho mejor en el viejo continente desde un punto de vista económico, social y racial, mucho mejor en Europa que en su propio país. En este contexto, el sello Vee-Jay, que por cierto fue el primer sello que unos años después publicaría un disco de los Beatles, aunque después sería Capitol quien se haría con el catálogo de los de Liverpool, pero el sello Vee-Jay en este contexto publica un disco del que creo que se habla demasiado poco para la calidad musical que atesora. Y lo tengo aquí sobre la mesa, lo enseño ya a cámara. Es este disco que se titula The Young Lions. Miren esa portada ahí, poco sutil la verdad, los jóvenes leones con unos leones ahí en la portada. Evidentemente la cubierta hace referencia directamente al título. ¿Y quiénes son estos jóvenes leones? Pues un sexteto excepcional de músicos de diversas procedencias, pero con ideas musicales comunes, que no quieren anclarse en el bebop más tradicional, pero que tampoco piensan que sea necesario alejarse de él en todo momento, como harán practicantes del free jazz muy pronto, al estilo de Ornette Coleman. Por ejemplo, hay una tercera vía, hay una vía media, hay otra manera de acercarse a esta división entre las vanguardias y el bebop. ¿Quiénes son estos músicos? Pues lo pueden ver ahí en la parte de abajo de la cubierta del disco, que dice Vee-Jay, por supuesto, porque es el sello que lo publica. Tenemos entre estos Young Lions, estos jóvenes leones, a Lee Morgan a la trompeta, joven prodigio de este instrumento que, como él mismo aseguraba, no copiaba a nadie y buscaba construir, buscaba desarrollar su propio estilo, aunque la crítica insistiese comúnmente en compararlo con Clifford Brown. Esa comparación en esta época de la carrera de Lee Morgan pues es un poco inescapable, es casi imposible evitar ese tipo de comparaciones.
Al saxo alto está Frank Strozier. Hemos hablado de Strozier recientemente cuando hablamos del saxofonista Chris Byers de Nueva York, y en algún momento le dedicaremos un vídeo específico a Frank Strozier, músico de Memphis, hoy un tanto olvidado, pero cuyo estilo impresionó en su momento al mismísimo John Coltrane. Y además, en las notas de este disco, Cannonball Adderley, que es quien escribe las notas, lo describe como un poseedor de un estilo original, que a veces es, atención, quijotesco. Dice quijotesco. Supongo que lo dice por su tendencia a buscar su propio camino por los senderos más inesperados y poco conformistas, con lo cual Cannonball Adderley, que no sé si leyó el Quijote o no, pues se adscribe a esta idea más idealista, más romántica de la recepción del Quijote. Quijotesco, dice que es Frank Strozier. Al saxo tenor está Wayne Shorter, que acababa de regresar por aquel entonces del servicio militar y que además de aportar solos personales y realmente excelentes, compuso todos los temas del álbum. Este es un álbum que incluye solamente melodías, solamente temas compuestos por Wayne Shorter. Al piano, atención, está Bobby Timmons, que hacia 1960 estaba tocando con el batería Art Blakey, pero cuyo currículum era ya por entonces impresionante, habiendo colaborado con Kenny Dorham, Chet Baker, Maynard Ferguson o el propio Cannonball Adderley, que escribe las notas pero no participa en esta sesión. Influido por Bud Powell, Bobby Timmons en este disco demuestra sus capacidades improvisatorias con solos llenos de soul. Algún día tendremos también un vídeo dedicado a Bobby Timmons, porque además recientemente he conseguido algunos de sus discos en formación de trío de los años 50 y me parece un pianista realmente excepcional. Al contrabajo está un colaborador habitual de Frank Strozier, que es Bob Cranshaw, otro jazzman con un currículum ilustre que admiraba el estilo de grandes contrabajistas como Ray Brown, Paul Chambers o también Oscar Pettiford. La sección rítmica, es que la sección rítmica está Bobby Timmons y está Bob Cranshaw, pero la completan no uno, sino dos magníficos baterías, porque en ciertos temas tenemos a uno y en ciertos temas tenemos a otro. En algunos temas está Louis Hayes. Claro, cada vez que yo encuentro un disco en el que Louis Hayes está a la batería, pues ya me interesa directamente. Y en otros temas está Albert Tootie Heath. Con estos nombres está claro que el disco solo puede ser excepcional, y de hecho lo es, aunque, como digo, la originalidad de la cubierta sea discutible. Pero en la parte inferior de la cubierta dice quiénes participan y eso tiene que ser suficiente. Lee Morgan, Wayne Shorter, Frank Strozier, Louis Hayes, Bobby Timmons, Bob Cranshaw, Albert Heath, Tootie Heath. Bueno, esto es realmente un verdadero all-star, por así decirlo. Bueno, en realidad lo de los leones, por cierto, hace referencia a la novela homónima The Young Lions de Irwin Shaw, adaptada en 1958 a la gran pantalla por el magnífico director Edward Dmytryk, con Marlon Brando, Montgomery Clift, Dean Martin y Hope Lang, y con un éxito notable de público y de crítica. En las notas del disco, Cannonball Adderley, que es el ejemplo claro de músico de jazz intelectual, que no solamente toca jazz, sino que lo estudia y que en muchas ocasiones escribe sobre no solamente jazz, sino también sociología del jazz. Cannonball Adderley en las notas de este disco empieza criticando que el establishment musical se haya vuelto tan conformista hacia 1960. Dice en las notas Cannonball Adderley: cualquier paleto casi letrado y con un talento dudoso puede convertirse en una estrella y ganar $1 millón. Bueno,
Por supuesto, las críticas aquí suelen referirse a compositores de temas pop o de temas de rock and roll que a Cannonball Adderley no le gustaban demasiado. Y después afirma que esta situación se produce porque los oyentes siguen mecánicamente un pensamiento único y unidireccional. Bueno, nada nuevo bajo el sol y nada que no se diga prácticamente en todas las épocas, pero en este caso, estos jóvenes leones que aquí están, estos jóvenes leones del jazz, buscan caminar por una dirección diferente. Cannonball Adderley traza entonces la división ya mencionada entre quienes desean seguir el camino marcado por Parker, por Gillespie, por Monk y seguir desarrollando las líneas maestras del bebop, y quienes sienten desde un punto de vista más vanguardista que toda música es reaccionaria si no produce en todo momento algo nuevo. Esa es la división de la que hablábamos al principio del vídeo. En el último párrafo de las notas, Adderley concluye que ni los tradicionalistas beboperos ni los vanguardistas llevan realmente razón, sino que hay que buscar una especie de vía media, ya que por un lado el bebop es un paso más en el desarrollo histórico del jazz, pero entre los vanguardistas pueden encontrarse charlatanes que buscan el cambio por el cambio. Esta es la cuestión. No quiere anclarse en el bebop Cannonball Adderley desde un punto de vista teórico, pero también en algunos casos desconfía de ciertos vanguardistas que le parecen charlatanes sin demasiado contenido. Después de todo este aparato teórico de disquisiciones sobre el estado del jazz hacia 1960, antes de la llegada a los Estados Unidos, ya digo, de los Beatles y de esa invasión británica, que no lo fue tanto, porque a veces yo creo que se pone demasiado énfasis en esa invasión británica y a veces se exagera un poco su importancia, pero bueno, desde luego que su importancia la tuvo, pero queda claro que lo interesante es, cuando hablamos de este disco, de The Young Lions, lo interesante es la música. Los 5 temas que componen este verdadero discazo, que es fruto del talento compositivo de Wayne Shorter, por una parte, pero también del talento interpretativo de este sexteto. Wayne Shorter se revela aquí en este disco, The Young Lions, como un compositor inteligente que comprende a la perfección las bases del bebop y que sin esfuerzo alguno lo dirige hacia el territorio del hard bop. Va a hablarse ya muy pronto de hard bop y esto es lo que está buscando de alguna manera aquí Wayne Shorter, pero sin olvidar las bases del blues, ofreciendo unas composiciones frescas que desde luego han soportado el paso del tiempo sin mayores problemas. Este es un disco que a mí me encanta escuchar y que suena desde luego tan fresco en estos momentos, en 2024 cuando estoy grabando esto, como en 1960 cuando se publicó, cuando se grabó y se publicó el disco. No hay que olvidar, y Wayne Shorter no olvida las bases del blues, y esto hace que el disco sea, desde mi punto de vista, todavía más interesante. Son temas que inspiran a los músicos que participan en esta sesión y que están diseñados para que los instrumentos de viento, sobre todo, realicen sus exploraciones apoyados en todo momento por una muy sólida sección rítmica en la que destaca, por supuesto, como no puede ser de otra manera, el piano de Bobby Timmons. Lee Morgan está aquí, esto ya es importante, y después de su serie de discos para Blue Note a finales de los años 50, no es ninguna sorpresa escucharlo aquí, sino que continúa en su línea siempre maravillosa. Frank Strozier nos regala aquí una de sus mejores sesiones, sin duda, en perfecta compenetración, con un Wayne Shorter muy inspirado y con un Bobby Timmons que es un excelente pianista, ya digo, del que conviene que se hable más, y de hecho en el canal pronto hablaremos un poco más sobre Bobby Timmons. Ya hemos mencionado, por supuesto, la calidad
de la sección rítmica, pendiente siempre de las necesidades de cada pieza, poniendo los acentos siempre en los lugares adecuados. Hablando recientemente de Frank Strozier en el canal, cuando hablé de Chris Byers, mencioné que su participación en este álbum le valdría ya un lugar en la historia del jazz, y no me parece una afirmación exagerada tampoco para los demás participantes. Por supuesto, Strozier grabó más cosas en su carrera, más cosas también muy interesantes, pero esta es una de sus mejores sesiones. Recuerden que Strozier acabaría dejando la escena musical unos años después, pero los demás músicos aquí presentes disfrutarían de carreras más o menos longevas, no tanto, por desgracia, en el caso de Lee Morgan, y en general sus nombres son muy importantes en la escena del jazz y en la historia del jazz en general. Y para comprender la capacidad de Shorter como compositor en esta época inicial de su carrera, creo que es imprescindible prestar mucha atención a los 5 temas que aquí aporta. 3 de ellos, por cierto, Seeds of Sin, Scorn y Fat Lady, presentados también en forma de tomas alternativas en esta reedición en CD que data del año 1993. Ya hace tiempo que tengo este disco, no desde 1993, pero es cuando se publicó, y pueden ver por la parte posterior, por la contracubierta, la lista de temas, y se darán cuenta de que hay algunos que están repetidos porque se presentan también en tomas alternativas. Buen disco, la verdad. Buen sonido para ser además un CD de principios de los años 90, y por supuesto todos estos temas que aquí se incluyen están llenos de elementos que Wayne Shorter iría incorporando, modificando, refinando, jugando un poco más con ellos a lo largo de los años y de las décadas durante el resto de su carrera y de su discografía. Pero en definitiva, lo que aquí tenemos es un disco excepcional que nos presenta la reunión en un estudio en un momento muy específico, que es 1960, de una serie de músicos que se entienden a la perfección a pesar de que vienen de lugares geográficamente y musicalmente también diferentes, pero que se entienden a la perfección, y que en definitiva lo que hacen es crear a través de las composiciones de Wayne Shorter y de las excelentes interpretaciones de los músicos que aquí aparecen, lo que hacen es crear una especie de manifiesto de buena música, eso siempre, de buena música, producida por un grupo de músicos excepcionales y con las ideas muy claras. Una música que no se agarra solamente al bebop o al blues, pero que tampoco se aleja por los vericuetos de la experimentación total del free jazz, sino que lo que hace es sentar las bases de lo que se llamaría el hard bop. Porque estos músicos, y lo deja muy claro Cannonball Adderley en sus realmente interesantes y persuasivas notas a este disco, lo deja claro Cannonball Adderley, hay una vía media, hay un diferente camino, hay un camino por la mitad de esta divergencia entre el mayor clasicismo del bebop y los vanguardistas que quieren ir muchísimo más allá. Hay una vía media, y esa es la que tratan de explorar estos músicos, y de hecho lo hacen de una manera muy exitosa. Pero claro, es que estamos hablando de músicos que están entre los más grandes, en muchos casos,
de la historia del jazz. Y por fortuna para nosotros, como amantes del jazz, como oyentes de estos discos, como aficionados a esta música maravillosa, pues nosotros tenemos la suerte de que se hayan reunido en un estudio en 1960, cuando se inicia esa década tan importante en muchos sentidos, no solamente para la música, sino para la sociedad, para la historia, etcétera, etcétera. Y para el jazz también, por supuesto, se han reunido estos músicos, o se reunieron en su momento estos músicos en un estudio y grabaron un verdadero discazo que, si no tienen, les recomiendo que lo busquen, que lo escuchen, que lo compren, que se acerquen a él, porque desde luego es uno de esos discos que siempre digo que no puedo escuchar solamente en una ocasión. Y tenía muchas ganas de traerlo al canal y finalmente he tenido la oportunidad. The Young Lions, disco grabado en 1960, por esos músicos que ahí están: Lee Morgan, Wayne Shorter, Frank Strozier, Louis Hayes, Bobby Timmons, Bob Cranshaw, Albert Tootie Heath, un verdadero discazo publicado por el sello VJ, estos jóvenes leones que buscaban un camino propio en estas divergencias dentro, estilísticas, incluso filosóficas, dentro del jazz en estos momentos. The Young Lions, un disco que desde luego yo creo que hay que escuchar. Si lo conocen, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, díganme qué les parece este disco de los jóvenes leones. Una pena que no se grabasen más. Este es el disco que grabaron y ahí está esa especie de manifiesto, ese documento. ¿Qué les parece este disco? Yo entraré, por supuesto, en conversación con ustedes a través de estos comentarios, y si no tienen este disco, si no lo conocen, les animo a que se acerquen a él. Es una invitación a que escuchen este disco, The Young Lions, del año 1960, reedición en CD, la que tengo aquí, del año 1993. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, donde he grabado en el salón de mi casa, aquí cerca del centro de Jackson, este vídeo que se encuadra dentro de la serie de impresiones sobre jazz y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Mío es el copyright de este vídeo, grabado sin ningún tipo de cortes hacia finales del mes de agosto del año 2024. Les animo a que escuchen este disco, les animo a que escuchen buen jazz, porque ya lo decía Duke Ellington, ya lo decía Billy Strayhorn, don't mean a thing if it ain't got that swing. Y desde luego, cómo no estar de acuerdo con el Duque y con el gran Strayhorn. Me despido ya. Una vez más, este es un vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Les doy las gracias por su interés en estos vídeos y también por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo del mismo. Gracias y hasta la próxima ocasión.